Bueno, muy bien. Bueno, les he hablado en la clase anterior con un tono así un poco no muy, digamos, muy bueno, que es más o menos que estoy manteniendo, porque tengo un poco mal la garganta, así que no es el ritmo de hablar con el que me gustaría, pero es la forma, hablando así de una manera como pausada, que no es lo ideal, que tengo para que no se me complique la voz. Así que, pero bueno, entender creo que se entiende por lo menos lo que hablo, y lo del tono se lo dejo para los locutores de televisión que lo Yo van a hacer. voy a comer en el parque, me llevo. Así puedo ir al gimnasio a las 2:30. Te voy a Bien, buscar a vos, te bueno, dejo en el gimnasio y me voy a entrar a cocina. Gaby, Parque, cocina. tenés el Porque capaz que si el micrófono autor me deja, abierto. me quedo Tenés el 10. micrófono abierto. Gabriel, tiene el micrófono abierto. Bueno, cosa que pasa, inevitable. Bueno, bien. Bárbaro. Yo les decía en la clase que estábamos viendo, o sea, en esa clase que vimos de práctica profesionalizante, incorporé muchas cosas juntas. Por un lado, temas técnicos de cómo es la máquina, características de las máquinas y herramientas. Eh, le hice una descripción del lugar, le hice algunas caracterizaciones respecto a la condición de higiene y seguridad, en fin, más el material que les voy a subir. Y aparte le hablé de cuestiones legales que son relativamente complejas, pero que yo se las hice en lo más simple, se las mencioné, y sobre el cual les voy a dar también material extra. Todo eso constituye un cúmulo de cosas que están muy vinculadas con la experiencia, que es un poco lo que yo les decía, que es lo que más considero que es de valor para ustedes, ¿no es cierto? Y a esto lo digo un poco por experiencia propia. Yo tuve, no sé si a ustedes se los comenté, yo hice la carrera de especialización en higiene y seguridad en la UBA, en donde tuve profesores de un altísimo nivel de conocimientos realmente destacados, casi yo les diría en cada tema. La vi durante un año. Tenían materias, por ejemplo, ventilación, por ejemplo, sistemas de lucha contra incendios, y de riesgos químicos y así. Y cada uno de los profesores era realmente una eminencia, o sea, una persona destacado a nivel nacional. Pero la forma en que se había concebido la carrera y esta idea del altísimo grado, digamos, de formación teórica y demás, estaba muy orientado hacia precisamente lo que es la cuestión teórica. Yo tuve un vacío. Yo había tenido ya una experiencia muy larga, de casi 40 años, a ese momento, de trabajo de ingeniería. O sea que muchas de las cosas vinculadas con lo que son los establecimientos, yo trabajé en empresas de mantenimiento aeronáutico que prácticamente tenían todo tipo de, digamos, de equipamientos. Había salas de mecánica, salas de sistemas neumáticos, hidráulicos, sector motores, había zonas de galvanotecnia, donde se hacían procesos galvanotégicos con baños químicos, en fin. Yo prácticamente le diría que todas las cuestiones propias de, digamos, de maquinarias que se pueden dar en un establecimiento, las teníamos porque era un taller integral donde se hacía todo el mantenimiento de la área. Y a pesar de toda esa experiencia, realmente el modo de formación muy teórico que me dieron me hizo saltar al vacío, y cuando yo salí a encarar el tema de higiene y seguridad, me sentí una enorme falencia precisamente de experiencia y de conocimiento, oportunidad que tienen ustedes en una carrera más extensa y además con un estilo más orientado hacia lo práctico. Por eso creo que ustedes tienen una gran ventaja. Pero entonces lo que les digo y reitero es la importancia de los aspectos prácticos, que yo los pude de alguna manera suplir a posteriori con, por supuesto, la contra que significa salir al campo de juego haciendo en algunas cosas un poco de papelón. Así que bien. Bueno, un poco lo que yo pretendo de todo esto es que se saquen en la formación algunas cuestiones centrales
que hacen a los que yo llamaría ejes de la materia. En ergonomía ya hemos hablado bastante, y les quiero comentar, por ejemplo, lo que me pasó en este agosto, en donde tuve una alumna que rendía el examen final y a la hora de que explicara o de que hablara, veía que tenía falencias en cuestiones básicas de ergonomía. Entonces, yo digo, realmente la idea es que esas cuestiones centrales se entiendan. Y un poco yo les voy a decir qué es lo que más o menos noté como falencias y demás, y yo les he preparado un trabajo práctico de hoy, que lo van a hacer también, que tiene que ver un poco con desarrollar ese tema, ¿no? Entonces les cuento un poco. Ergonomía. Yo ya les había dicho esto en algún, se lo había mencionado, se lo había presentado rápidamente, les voy a hacer un raconto para que lo tengan presente. Yo les decía que ergonomía, normalmente un 70 o 80% de los juicios que a mí me tocan, que vienen, digamos, en las pericias que me toca, en las que soy designado, tienen que ver con cuestiones ergonómicas. ¿Bien? Entonces, con lo cual, ustedes ya saben y pueden tener presente que va a ser quizás un flanco, el día de mañana, si ustedes se desempeñan en un servicio de higiene y seguridad, va a ser un flanco donde va a resultar bastante probable que existan juicios. ¿Y en qué derivan esos juicios? Esos juicios terminan en informes del perito, y ese informe del perito, cuando es crítico del servicio de higiene y seguridad, el servicio de higiene y seguridad queda mal parado, porque todo eso se ventila, ¿no es cierto? Es decir, hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con conservar el puesto y con ser reconocido en cuanto a cómo impacta en cuestiones de mala gestión en la ergonomía. Además, por supuesto, y lo más importante, en la salud de las personas. Entonces, con esto creo que es importante que les quede claro que la ergonomía es un tema bastante importante. Pero cuando digo ergonomía, me refiero a algunas cuestiones, porque ergonomía tiene muchas cosas, y yo un poco lo que más juicios he tenido, y hacia donde más están las demandas y demás, básicamente son casi, yo les diría que de ese 80% de las pericias, un 60 o 70% son por patología columnaria, ¿no? Entonces, es el tema más importante. Y el tema dentro de la patología columnaria que más se da es el tema levantamiento de carga. Entonces ustedes con el tema levantamiento de carga, ya en general, y los temas de patología columnaria es a donde mayormente van a tener el flanco débil en materia de ergonomía. Después hay otros temas ergonómicos, por ejemplo, cuestiones posturales, ¿no es cierto?, que también derivan en temas, en afecciones. También existen, por ejemplo, afecciones cervicales, me tocaron por personas que están en una posición incómoda en el lugar de trabajo. Me tocaron también tendinitis, que también es otro tema, en personas que tenían nivel de actividad manual. El nivel de actividad manual, ustedes saben que está dentro de la resolución 295 del 2003. Yo les diría que ese también es otro tema que por allí aparece en mucho menos, digamos, frecuencia e importancia que el tema de la patología columnaria. Y les cuento algunas cuestiones de pericia que tienen relación, y esta experiencia que tuve con el examen, para que ustedes vean un poco cómo son o saquen experiencia. En esta semana he terminado de realizar un informe pericial vinculado con una enfermera. La enfermera era una persona de unos 50 años de edad, de estatura baja, tirando a ¿Cuál dijo que era el inconveniente? patología columnaria. Tuvo una importante operación en la columna con artrodesis cuando se unen vértebras producidas por hernias, ¿no? Bien, esta persona era enfermera, más o menos 50 años,
de baja estatura y más bien con cierto sobrepeso, ¿no? Un poco les describo el tema. Trabajaba, entonces, bueno, yo fui a recorrer el lugar, en un hospital, en donde, bueno, me hicieron ver cada uno de los lugares, por ejemplo, cómo se trasladaba el paciente hasta la zona de atención en guardia, que era una de las cuestiones. Entonces, bueno, ahí normalmente al paciente lo llevaban a veces en silla de rueda. Cuando va en silla de rueda, la enfermera, había una enfermera profesional que se plantó frente a mí, que yo le pedí que hiciera la maniobra para ver cómo era la maniobra y para analizar la parte ergonómica. Ella se paraba, se agachaba un poco, pasaba los brazos por debajo de los brazos de la persona enferma y la levantaba, ¿no? La ponía de pie. Luego la apoyaba en la camilla, la hacían rotar y la acostaban en la camilla. Eso cuando la persona venía despierta. Cuando la persona viene inconsciente, obviamente viene ya trasladada en camilla y se pasa de camilla a camilla. ¿Cómo es el paso de camilla a camilla? Se pone una persona de un lado, digamos, de la Con camilla. una sábana, profe, ¿no es con una sábana? ¿No le Con hacen una sábana, exactamente. Sí, con una sábana. En realidad es con una sábana. Yo creo que usan una tela más fuerte que una sábana, porque la usan precisamente para ese fin. Entonces se pone una persona del otro lado de la camilla y se agacha, se acerca hasta, o sea, estamos hablando de una posición encorvada, que además si la persona es baja en estatura, se manifiesta más, tiene que llegar hacia la otra parte y desde allí tirar la sábana. Lo que se hace normalmente es se rota, se traslada primero el tronco y después el pie, ¿no? Es una suerte de zigzag, no es un traslado así absolutamente, digamos, paralelo, que lleve directamente a la persona, porque aparentemente hay más riesgo. Entonces lo que se hace girar primero la parte del tronco, y es interesante ver todas esas cosas, porque yo ahí veía realmente cómo es la maniobra. En ergonomía mucho de lo que hay que hacer es ver el trabajo y en base a ver sacar conclusiones, no imaginarse, ¿no? Bueno, entonces la persona hacía ese movimiento y después se completaba con el resto del movimiento del cuerpo por la parte de los pies, ¿no? Cuando se trataba de personas más pesadas, había una cama especial para obesos, ¿no? Y no había procedimientos, una cama realmente especial. O sea, yo no lo he visto, pero se da el caso de personas obesas que no entran dentro de las camas normales y había una cama especial y por supuesto para el caso en que se diera la situación, eso estaba contemplado. Obviamente que no había ningún sistema de desplazamiento o manejo mediante ayudas, digamos, mecánicas, que según me explicaron, en algunos casos, cuando hay hospitales relacionados con quemados, sí se suelen utilizar ayudas mecánicas para transportar a la persona. Sobre todo, estimo yo que deben tener que ver con la poca posibilidad de movilizarse que tiene la persona, etcétera, etcétera. Y de tocarlo, ¿no? Me imagino. Y de tocarlo. Seguramente yo me imaginé allí que deben ser unas camillas especiales con algún sistema, digamos, de guinche que se pueda desplazar y levantar y transportar. Bueno, la cuestión es que normalmente en los hospitales esto que yo les digo no existe. En ese lugar, en ese hospital, me hicieron esa referencia al caso de los quemados, pero bueno, allí normalmente no existe. Bueno, entonces, concretamente en el caso no habían tenido sistema de higiene y seguridad, no habían tenido servicio de higiene y seguridad durante mucho tiempo. Por lo tanto, no existía procedimiento de trabajo seguro, no existían capacitaciones, no existían análisis de riesgo de puesto de trabajo, no existían estudios ergonómicos, todo lo que podemos imaginarnos no estaba, ¿no? Bien, ahora la persona esta, ¿qué pasa?
¿cómo piensan ustedes, en base al caso que yo les comento, cómo harían ustedes el análisis del caso? O sea, yo les digo, bueno, miren, se trata de esta persona, yo ya les dije las características, les dije la tarea. Si ustedes fueran los que tuvieran que hacer, digamos, los que van ahí y ven con los ojos del higienista, ¿qué conclusiones o qué me podrían rápidamente comentar del relato que les hice? Ya teniendo la persona con una incapacidad, me dice, profe, con algún problema de salud. La persona tuvo, yo les mencioné, una patología columnaria que derivó en una operación de columna con artrodesis, ¿no? Es decir, con fijación de vértebras y con toda una serie de cosas, ¿no? Yo primero tendría en cuenta que ante la menor manifestación de esta persona que tenga algún dolor, obviamente mandarle a hacer los estudios pertinentes y después rotarla en el trabajo, que no vuelva a hacer lo mismo hasta que se recupere. Está bien. Bueno, bien, bien, Ana Laura, está. El ¿Puedo tema de asignarle tareas pasivas? También el tema que dice usted, que tiene que ver con lo que se llama la manifestación temprana, es uno de los criterios centrales en ergonomía. Porque yo puedo diseñar un puesto de trabajo, lo puedo haber previsto, y suele suceder, sobre todo en ergonomía, que el diseño, por eso hay controles, rediseño, puede no ser el adecuado. No es tan blanco o negro. Yo puedo haber adaptado ergonómicamente algo y después resulta que la persona que no es así. Y lo que más canta esa situación, o lo que más delata, es la manifestación de afección temprana. Es decir, es como el semáforo amarillo. Entonces, a ese aspecto hay que tenerle una principal, digamos, atención cuando ustedes están ante un riesgo ergonómico, porque ustedes dicen, por un lado yo lo voy a medir, lo voy a analizar, voy a tomar todas las medidas del caso, pero por otro lado, como sé que estoy ante una situación de riesgo ergonómico, voy a estar atento a la manifestación temprana. Tengan en cuenta también un poco que hay un poco de simulación a veces en las personas, entonces se trata de, para eso ustedes tienen un servicio de medicina industrial, o deberían tenerlo las empresas, y para eso el higienista, además de hablar con la persona, que es lo más importante, escuchar a la persona, sin darle lugar a que la persona sobreactúe en el tema, porque como les digo, van a tener mucha gente que dice estoy dolido, estoy dolido, estoy dolido, al último sacarse permiso de toda clase, es decir, es un tema delicado, ¿no? Por eso, una de las razones del tema de por qué ergonomía no se trató legalmente, tempranamente, y se postergó, es por esta cuestión, porque da lugar a muchas, por un lado, simulaciones, por otro lado, a acciones legales que no se corresponden, en fin, a muchas cosas. Entonces hay que, en ese sentido, tener presente que hay que ser cauto, pero a la vez estar atento, y cuando la persona realmente tiene un problema, ustedes lo van a contar. Si la persona realmente, a mí me ha tocado casos de personas con afecciones tempranas, y realmente usted se da cuenta que la persona está mal, y además no es cuestión de que venga a simular, porque realmente, bueno, ese es un... Profe, y Sí. le hago una consulta. Y en el caso que tengamos una persona que está sobreactuando, bueno, uno como higienista advierte que esta persona le duele, se mandan a hacer los estudios pertinentes, los estudios salen perfectos y esta persona se sigue quejando y sobreactuando, digamos, porque bueno, es una mala persona. Entonces, ¿qué pasa en el caso que esta persona tenga, no sé, una hernia o tenga algún problema que se lo haga afuera del trabajo, del horario laboral? Por X Bueno, cosa y justo lo enlaza con el trabajo porque, bueno, nada, es una mala persona y miente, entonces lo trata de enlazar con el trabajo. Ahí nosotros bueno, tendríamos como respaldo, los estudios médicos, y ahí es donde entraría usted como perito a ver si se da bueno, hay dos pasa a temas que favor usted o en contra, mencionó, ¿no? dos temas que usted mencionó que no son tan fáciles y simples. Primero, que las simulaciones, para el caso que existan, no siempre con estudios médicos se pueden resolver, ¿no? Cuando hablo de patología columnaria, tengan presente que las personas por edad normalmente siempre tienen lo que se llama cierto degeneramiento de todo el sistema óseo,
y cierta, llamémosle, entre comillas, patología, porque es una situación normal. Si usted analiza personas de 60 años y hace estudio de columna, va a ver que hay picos del oro, que se llaman, hay toda una serie de cosas. Puede haber procesos, digamos, de hernias declaradas o incipientes, en fin, hay toda una serie de... Y allí tienen varias situaciones. Por un lado, lo que se llama la predisposición genética. La persona que tiene una predisposición genética, que es precisamente lo que mencionaba en el caso de la persona esta, de la enfermera, es muy probable que desarrolle una patología, aun si no tiene el riesgo ergonómico. Ahora, lo que sí quiero que a ustedes les quede claro, y esto es un concepto muy importante, es que la persona que tiene una, llamémosle, vulnerabilidad, labilidad o predisposición genética, puesta en un ambiente de riesgo ergonómico, se va a multiplicar por 10 la consecuencia. Entonces, no es suficiente. Por eso los peritos suelen en esos casos asignar porcentajes a porcentaje de discapacidad a, llamémosle predisposición genética, y porcentaje de discapacidad porque los peritos, sobre todo los traumatólogos en este tema, conocen bastante, y todo esto que yo les estoy mencionando lo saben, y por eso lo refieren cuando hacen los estudios y dicen, bueno, acá hay una parte que es predisposición genética y otra parte que es adquirida, ¿no es cierto? Ahora bien, al otro comentario que hace usted, al hecho de decir, che, realmente, la persona, el problema lo tuvo acá o lo tuvo afuera. Yo tengo el caso, varios, ¿no? Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. ¿Existe Sí. la posibilidad o algún estudio que pueda determinar si realmente tiene una condición genética preexistente? No, No. no. Sí se puede, viendo, eso es un médico el que lo ve, no es un estudio específico, pero el médico viendo un poco el tipo, digamos, de situación de la columna, puede ver degeneramientos óseos y en función ya de cuestiones técnico-médicas, se los asocia con, llamémosle, predisposición genética, y todo eso ya es una cuestión ya más sofisticada. Yo tengo un informe pericial médico muy interesante sobre parte columnaria, que en otros años se los di, probablemente este año también se los dé, pero ya entra en la cuestión más técnico-médico específica. O sea, ese tema es más técnico-médico, ¿me explico? Okay. Y en cuanto, por ejemplo, a una hernia de disco, ¿no es detectable en algún estudio de los estudios médicos preocupacionales? No, sí, la hernia de disco normalmente sí es detectable. Lo que pasa es que la hernia... En los estudios preocupacionales es detectable porque te mandan a hacer simplemente una radiografía y generalmente no sale. A ver, le comento. Sí. Por eso depende de qué tipo de estudios médicos. Una hernia no la va a detectar con una radiografía, la debe detectar con resonancia magnética. ¿Se da cuenta? En resonancia magnética hay una serie de cortes y planos que le dan con toda precisión qué disco, en qué lugar, de qué manera. Incluso varios informes dicen que presiona sobre la columna o presiona sobre tal nervio con tanta intensidad. O sea que hay pero es una resonancia magnética. Una radiografía no es suficiente. ¿Y la resonancia entra como uno de estos estudios preocupacionales? No, normalmente no hay ese tipo de estudios preocupacionales. O sea, sobre ese tema, en el caso de estudios preocupacionales, es una referencia, es un derecho que la ley le da al empleador para evitar las llamadas patologías preexistentes. Pero no siempre se hace algo tan riguroso y tan completo. Ahora, si usted, supongamos, va a tener una persona que lo va a poner en riesgo ergonómico, en una tarea, a mí me tocaba en una empresa que realizaban trabajos con inodoros, con trabajo de estanqueidad, en una empresa importante, reconocida, una marca reconocida. Y bueno, un tremendo problema de columna. Bueno, en ese caso hubiese sido importante que le hubieran hecho una resonancia magnética como preocupacional. O sea, el qué hago yo en el análisis preocupacional lo diseña el propio empresario como resguardo en función de la tarea que le va a asignar para el día de mañana defenderse de patologías preexistentes. Normalmente no son muy extensos ni muy completos los estudios y no han sido, por mi experiencia, muchos los casos donde yo haya visto que le han podido demostrar que tenía una patología preexistente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Eso por un lado.
Por otro lado, en cuanto a cuánto hay de predisposición genética y cuánto hay de situación en relación con la parte adquirida, normalmente lo define el perito médico en base a ciertos elementos que de los estudios puede el médico sacar, ¿no es cierto? Y son muy técnico-médicos esas cuestiones. Yo tengo algunos informes periciales, por ahí creo que les voy a hacer ver uno, pero bueno, eso es otro tema que les aclaro. Otro punto. El otro punto, con respecto a si la persona se daña afuera o no, yo conozco el caso de personas que jugando al fútbol se han cortado los ligamentos, que es una cosa que no se puede saber así, o la persona puede disimular. Lo pasan como accidente itinerante enseguida. Lo pasan como accidente itinerante. Mire, el empleado, la persona que me corta el pasto en mi jardín, me lo contó que a él lo hizo y cuánto debe haber de casos similares. Así que, en ese sentido, hay una, llamémosle cierta, digamos, vulnerabilidad del empleador, porque si está dentro de un lugar de riesgo económico y tiene una patología columnaria, tiene que hacer una demostración muy específica que tuvo un problema aparte o que hizo alguna otra cosa, pero va de cajón que el empleador tiene la culpa, ¿no? Bueno. Profe, pero ante una persona, ejemplo las enfermeras, que tienen un gran nivel de levantamiento de carga, o sea, es muy constante esta tarea en ellas, no debería haber algunos, no sé si los hay, algunos estudios cada tanto tiempo, como las personas que trabajan con sustancias químicas o con algunos productos que se tienen que hacer análisis correspondientes para ver qué tanto tiene la sustancia en sangre o en orina. No. Bueno, eso claro, análisis de sangre, orina y demás, para otro tipo, por ejemplo, para los casos en donde hay exposiciones a agentes químicos, ¿no es cierto? Se suelen hacer análisis de sangre y orina. Bueno, en el caso de las patologías columnarias, hay dos códigos de exposición ESOP que se llaman, que son el 8004 y el 8005, que son posiciones, gestos y posturas, digamos, ergonómicamente riesgosas, parte superior y parte inferior, ¿no? Mediante eso usted lo declara ante la RT y la RT le hace los exámenes periódicos. Independientemente de eso, usted tiene su servicio de medicina, normalmente un empleador, y aunque no tenga el examen periódico, como yo le dije, la manifestación temprana usted la detecta. Y la manifestación temprana no surge normalmente a veces sí, a veces no, por el examen periódico. A veces surge porque la persona viene un día y dice, estoy con la columna que no me puedo mover. Y le dan 3 días, 4 días. Bueno. Y esas cosas suelen no ser informadas al higienista, ¿no? O el higienista a veces no se ocupa de averiguar. Ese tipo de cosas hay que tratar de averiguar. Sobre todo porque esas cosas se presentan en personal y a veces interviene el servicio de medicina industrial propio. Entonces, es allí donde uno tiene que tener el primer control para no ser tan, digamos, elocuente y decirles que directamente se lo digan a uno. Y lo otro es estar atento a si la persona realmente se lo comenta. Como le dije, es un tema que hay que tener discreción. Pero, para ser claro, una persona que termina con una artrodesis de columna, operación, antes tuvo 1000 cosas que pudieron perfectamente ser detectadas por cualquier persona. Yo tengo muchos casos, me ha tocado en un diario crónico, una persona que terminó con una operación de columna complicadísima. Me tocó en el caso de una empresa que la que decía que fabricaban inodoro, que también terminó con una operación. Bueno, varios casos, ¿no? Y esa no se le puede pasar, porque no es una cosa menor. La persona termina con una operación porque antes anduvo con dolores, molestias, problemas, ausencias y toda una serie de cosas que el Servicio de Higiene y Seguridad ni se entera. Y eso es una gran falencia. Como les digo, primero porque ergonomía es un tema delicado, es un tema muy relacionado con todos los juicios laborales. Segundo, porque es la manera de cuidar a las personas. Y tercero, porque forma parte de la tarea en ergonomía. Este tema de la manifestación temprana es la gran luz de alerta que nos resuelve las falencias que nuestros propios diseños puedan llegar a tener, porque los diseños ergonómicos
no son fáciles y no siempre son comprobadamente buenos. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas entonces así presentes. Y es la manera en la que ustedes tienen que entender y gestionar la economía. Bueno, esto no es común, y esto surge de mi experiencia, y esto lo digo yo de lo que vi y de lo que pude hacer en base a todas las pericias y demás, ¿se da cuenta? Entonces, de todo eso, creo que surge, llamémosle, a mi entender, un poco, esto, en la legislación está contemplado el tema de la manifestación temprana, lo pueden ver en la resolución 295, en la 886 también, pero no se le pone el énfasis a la importancia que tiene ese tema. Bien, hemos hablado de un aspecto, pero yo le he hablado de la enfermera esta. ¿Qué otro aspecto más de lo que yo les comenté? A ver, otra alumna o alumno, a ver que tire y peguen, ¿qué opinan o qué les pareció? Por un lado, el tema de la afección temprana, un tema muy interesante que lo comentó Ana Laura, y bueno, a ver, otro alumno. ¿Qué otro más de los temas que yo les conté los pone en alerta en orden a la cuestión ergonómica? Son temas que los vimos y los hablamos, así que no tienen que poner imaginación. Piensen en lo que yo les conté. ¿La repetición de las tareas? No. Y no sé, tenemos levantamiento de carga. Pero con otro tema que hayamos hablado. A ver. Prefiero el silencio de los minutos mientras piensan que darle la respuesta. Imagínense y hagan laburar la cabeza. Tema que yo ya se los di y los comenté. El Lo mantener la descartan. misma postura por un tiempo muy prolongado. Claro, por ejemplo, la gente que trabaja en una oficina, que está todo el tiempo sentado. No, bueno, no acá no, porque no está todo el tiempo sentado, el trabajo con una enfermera no tiene No, nada esta que ver con persona eso. tiene levantamiento de carga. Es lo Bueno, No, pero por los eso. enfermeros están muchas horas parados, igual que los Muchas docentes. horas. Y también La mantener, cuestión o sea, física, eso la cuestión afecta física de la la enfermera. circulación. No, pero la patología columnaria no tiene que ver con tiempo, eso tiene que ver con, con flebopatías. Bueno, pero el estar parado también te hace forzar más lo que es los glúteos y el abdomen menos, se te arquea la columna y la parte lumbar se ve perjudicada también a Sí, nivel pero muscular. sería Por ahí ya una cuestión muy sutil. Cuando hablamos del riesgo ergonómico, en patología lumbar está muy relacionado con posturales, no del hecho de estar parado, porque cuando una persona que está parada, además está en movimiento, o sea que el gran tema de los riesgos ergonómicos tiene que ver con sobre todo las posiciones estáticas, o sea, la persona que está sentada en una mesa o en una silla atendiendo y no tiene, o el chofer que está manejando horas y horas sentado en la misma posición. O sea que las cuestiones posturales se agravan sobre todo con la falta de movilidad. La persona que se mueve no se le agrava tanto el tema. Eso suele pasar, por ejemplo, con el caso de los peluqueros, que están todo el tiempo parados y en el mismo lugar, ahí la cosa se complica, ¿cierto? En el caso de la enfermedad, se supone que se traslada, no está quieta. Otra cosa, yo le dije importante, que veo que no la han... La fuerza de la palanca que ejerce con la mano. ¿Cómo? La palanca que ejerce con la mano, con la fuerza cuando levanta. No. Son todos Que temas que hablamos de importan. posturas, de levantamiento de cargas. Movimientos repetición. repetitivos también. Claro. ¿Qué nos falta? Nos está faltando un punto en especial, entonces. Cuando se lo diga se van a querer... Que nadie descubre. Seguramente Sí. es muy fácil, pero Es a muy nadie se le viene a la fácil. cabeza. Es muy fácil. Porque Piensen ya en lo que yo les mencionamos, dije. tenemos un montón de opciones ya. Piensen en lo que les dije. ¿No hay una pista?
Perdón, profe, tuve un percance, tuve que No hay problema. levantarme. Dijo, habló sobre el tema postural. Sí. ¿Y qué más dijo? Sí, pero no. Hay algo No tiene que ver con importante. lo postural, con levantamiento de Ah. carga, No, con tiene, patología todo de eso tiene, columna. no, tiene que Es un ver, todo eso conjunto tiene que de ver. cosas. Pero hay una cosa, así como mencionó el tema al principio de la afección temprana, hay algo muy grueso que no se les puede escapar. Es un combo de cosas. Dentro de ese combo de cosas hay una cosa Ya evidente. mencionamos todas, falta solo La una. edad y el estado físico de la persona. Exactamente, la edad y el Vamos, estado Farías. físico de la persona. Eso lo hace mucho más vulnerable. Entonces, Usted ya aprobó, se puede retirar, Farías. cuando ustedes van a realizar una acción de diseño ergonómico, no están trabajando para el estándar de persona, ni están trabajando para personas abstractas, están trabajando para personas de carne y hueso concretas. Entonces, si usted dentro de su grupo laboral tiene una persona de más de 50 años, de baja estatura para la tarea que va a realizar, que además es, concretamente, ella era una persona sedentaria, hay toda otra serie de cosas que se daban. Baja, de cierta sobrepeso, edad, y todo eso en ergonomía es, yo le dije que tengo un lugar donde se hacen traslado de cargas, transporte de carga, que están bajo las condiciones ergonómicas, pero son dos personas de 30 años, delgados, atletas y todo lo demás, eso tienen bajísima chance de tener problemas. En este caso, tienen toda la chance de tener problemas. Entonces, la tarea del higienista es tener ese cuidado especial. Fíjense que es como si usted tuviese una persona para un riesgo químico, tiene que tener en cuenta a las personas vulnerables. Y acá es más fácil detectar a las personas vulnerables. Una persona de edad, que más bien sedentaria, entonces eso no se les puede pasar. Por eso digo yo que les hablaba del examen que había tenido, que la persona cuando vengo y le digo las tres cabezas, lo más importante, no me pueden empezar a hablar de lo accesorio y dejar de lado lo importante. Acá había dos cosas importantes. Una, la característica de la persona, edad, peso, mala condición, digamos, física. Eso tiende a lo que se llama la falta de tonicidad muscular. Eso afecta mucho la estructura de la espalda y eso afecta la columna, etcétera, etcétera. Uno era eso y el otro es la manifestación de afección temprana. Profesor, perdón, se está por cortar la clase. ¿Volvemos a entrar? Bueno, no, yo creo que ya con esto estamos terminando la clase. Yo ya estoy un poco cansado de la voz, creo que les transmití bastante material y sobre todo los quiero hacer trabajar, razonar y trabajar con sentido práctico. Y no quiero que me pase lo que me pasó con la alumna en el examen que vino y que si yo les tiro el problema, ustedes tienen que saber de dónde, por dónde empezar a hablar. Y decirme lo importante y después lo accesorio. Acá eran dos cosas esenciales. El tema de la manifestación de afección temprana y la vulnerabilidad de la persona. Eso